Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios 13, del 5 al 10. Esperemos pasar hoy del 5, pero bueno, vamos a leer hasta el 10, siguiendo esta defensa de Pablo de su ministerio y también exhortación a los corintios a no dejarse arrastrar por falsas enseñanzas, por falsos maestros que prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de concupiscencias, del pecado. Y dice Pablo desde el 5 en adelante: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos como reprobados, sino como aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Eterno Padre, te agradecemos por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, y porque tú, Señor, no quieres nuestra destrucción. Tú no quieres que seamos reprobados. Tú no quieres que seamos desechados, sino que tú, Señor, siempre a través de tu palabra ves y velas por nuestra aprobación, por nuestra santificación. Padre, porque tú tienes paciencia, no queriendo que nadie se pierda, como dice Pedro, sino que todos procedan a arrepentimiento. Por eso, Señor, te agradecemos. Enséñanos hoy, Señor, porque nosotros queremos ser aprobados por ti, no por los hombres, sino solo por ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pasaje comienza con esto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, un versículo tremendo, en los cuales Pablo exhorta, y nos exhorta a los corintios y a nosotros a un ejercicio continuo, un ejercicio constante de examinación y prueba de nuestra fe, de ver si estamos en la fe. Y a veces uno se pregunta, ¿pero cómo? O se preguntarán unos, ¿cómo? Si yo me acuerdo que esa vez, en esa campaña, levanté la mano y dije que sí, y entonces a partir de ahí el consejero me dijo que ya era cristiano, y bueno, ahora cada tanto adultero, cada tanto fornico, cada tanto hago esto y aquello, pero yo ya soy cristiano, yo soy salvo. Sin embargo, Pablo no opina lo mismo. Nosotros hemos tomado como doctrina una costumbre humana de hacer que las personas levanten la mano, vengan al altar, hagan una oración y después nos olvidamos de ellos. Y después no seguimos adelante. Siendo que el Señor le dice en Marcos y en Mateo dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y luego en Mateo dice: id y hacer discípulos. O sea, nuestra obligación es predicar y hacer discípulos. Lo del medio, creer o no, ya es una cuestión que depende de Dios y de la persona, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y juicio. Pero una vez que hacemos un discípulo, ¿para qué hacemos un discípulo? ¿Para qué lo discipulamos? ¿Para qué preparamos a una persona? Para que pueda desenvolverse con propiedad y no salirse de las reglas que aprende esa persona. Cierta vez escuché una predicación acerca
que comparaba la fe con la Bella Durmiente, ese viejo cuento que decía que esta chica le habían dado una maldición y que cuando se pinchara con un huso iba a quedar morir, pero bueno, después quedó dormida. Y este predicador decía, si a esa niña, desde su más tierna infancia, la hubieran enseñado a manejar un uso a la edad de 15 años y le hubieran dicho la verdad acerca de todo eso, a los 15 años hubiera sido tan experta en el manejo de un uso que no se hubiera pinchado ni por casualidad. Y de hecho, a los 14 años se hubiera dejado de usar el uso para no pincharse. Pero como no se le enseñó, como no se le dio la capacitación necesaria, no se la discipuló, esa niña se pinchó con el uso. Y la maldición se autocumplió. ¿Por qué? Porque no fue enseñada. Porque como dice el Señor en Oseas, mi pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Ese conocimiento que le permite saber, que le permite diagnosticar. Porque claro, ¿para qué examina un médico? Un médico examina para diagnosticar. O sea, me revisa completamente. Primero yo voy con un dolor de garganta y me mira la garganta, me toma la fiebre, me ausculta, me hace decir 33, como decía antes, me pone el estetoscopio. El médico, a través de su conocimiento, comparando el sano o la salud con como voy yo, él dice, mira, esta es la diferencia entre ser sano y estar enfermo. Vos estás enfermo, tomate este antibiótico, descansá, reposá, bajate el antipirético para que te baje la fiebre y después de un tiempo está bien. Porque el médico conocía cuál era el camino para ir desde la enfermedad hacia la salud, porque él conocía la salud. Y Pablo les dice a los corintios, miren, muchos de ustedes se tienen que examinar. Ustedes se tienen que examinar. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a un diagnóstico. Tienen que llegar a un diagnóstico. Y no es cuestión de que, bueno, ya me convertí y está todo bien. Uno habitualmente al auto le revisa el aceite y el agua. Me contaba un amigo el otro día que no revisó el auto y se fue de viaje y cuando llegó el auto no tenía aceite y fundió el auto. Y claro, se ligó el resto de su padre, el resto de todo, no, porque no revisó el aceite. No tenía aceite el auto. Y es necesario esa revisión continua. Y Pablo lo sabía muy bien, y Pablo ya lo había dicho muy bien, lo había dicho claramente en 1 Corintios 9:27, pasaje que hemos leído ocasionalmente, en varias ocasiones, porque es de suma importancia. Dice el 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo misma venga a ser eliminado. Pablo tenía conciencia y comparaba su fe y su vida cristiana con las carreras que algunos corren. Y dicen, ¿no sabéis que los que corren en el estadio en el 24... todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstienen. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero otros una corona incorruptible. De manera que Pablo dice, examínense. ¿Por qué? Porque es necesario saber si están a la altura de las circunstancias. Si están a la altura de las circunstancias. El otro día me mandan un doloroso video de la iglesia en donde nos convertimos con mi esposa, demolida. Y este amigo me manda el video, me dice, qué mal que estuvimos, no supimos pasar la antorcha, no estuvimos a la altura de las circunstancias. Lo que era un testimonio cristiano hoy es un terreno baldío, se cerró. Y decía,
es cierto, no estuvimos a la altura. Y Pablo quiere, le dice, y el Señor quiere, y Pablo se lo dice a los corintios, lo dice a nosotros, examínense. ¿Por qué? Porque es necesario que estén a la altura. Es necesario que estén a la altura. Y yo lo hago así, dice Pablo. Yo no voy a la aventura, no voy como diciendo, bueno, está bien, ayer oré, hoy no tengo tiempo, no voy a orar, hoy no tengo tiempo, no voy a hacer mi estudio bíblico, hoy no tengo tiempo. Pasa un día, y pasan 2 días, y pasan 3 días. Dicen que un músico profesional, cuando no ensaya un día, se da cuenta él. Cuando no ensaya 2 días, se dan cuenta, o 3 días, se dan cuenta los más cercanos, pero por ahí el público no se da cuenta que no ensayó durante 3 días. Pero cuando no ensaya por un mes, ya se da cuenta también el público, se dan cuenta los demás. Porque lentamente uno va perdiendo las habilidades, lentamente uno va perdiendo las habilidades, si no las desarrolla continuamente. Y eso también nos pasa en la vida cristiana. Si no estamos continuamente ejercitándonos en la fe, ejercitándonos en la palabra, entonces lentamente podemos ir perdiendo aquel primer amor que tuvimos cuando conocimos al Señor, y que Juan le reprocha a la iglesia de Éfeso en la carta que le envía en el Apocalipsis, y le dice: pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. ¿Y cómo perdemos el primer amor? Porque pasa el tiempo y no lo alimentamos, pasa el tiempo y no fuimos y por eso es necesario ir examinándose a uno mismo, si efectivamente tenemos o vivimos en ese primer amor que alguna vez tuvimos. ¿Por qué? Porque nosotros por ahí pensamos que estamos bien, por ahí pensamos que está todo bien, y hoy estamos re bien y estamos en oración y vivimos en el estudio bíblico y vivimos en la fe, y un día las actividades aún le ha pasado a pastores a los que hemos amado mucho y amamos mucho, y hemos visto cómo lentamente, por confiarse en aquella fe, en aquello que Dios le dio, descuidaron el don de Dios. Por eso Pablo también le dice a Timoteo: no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado por imposición de manos del presbiterio. Pablo es hasta pesado, podríamos decir, en cuanto a este tipo de cosas. A Timoteo le dice: no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado por imposición de manos del presbiterio. Y aquí a los corintios les dice: examínense, porque su corazón hoy les parece que ustedes están bien y mañana no saben cómo van a estar. Mañana no saben, porque mañana pasó, y un día pasó y otro día pasó, y algo que nos parecía imposible hace 2 años, hoy podemos estar haciendo. Cosas que nos parecía posible, cosas que parecía que la iglesia no iba a aceptar nunca, hoy la iglesia las está aceptando, como el matrimonio homosexual, como el aborto, cosas así. Hoy hay iglesias que las están aceptando. ¿Por qué? Porque lentamente han sido contaminados, poco a poco han sido contaminados. Han dejado entrar al mundo en la iglesia y a la filosofía del mundo en la iglesia, y ha sido contaminado. Por eso Pablo, sabiendo el ataque que los corintios estaban haciendo y sabiendo el ataque que hoy la iglesia sufre, nos dice: examinaos. ¿Por qué? Porque su corazón es perverso. No confíen en eso, pruébenlo continuamente. Había un general que decía: los muchachos son buenos, pero si se los vigila, son mejores. Entonces puedo decir: bueno, yo soy bueno, pero si me vigilo, soy mejor. Porque nosotros somos presa continua de nosotros mismos. Sproul, un predicador, decía: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos.
una fábrica de ídolos. Y cuando quedan sin ídolos, se hace a sí mismo su propio ídolo. Por eso, Jeremías, en el capítulo 17, pasaje que hemos leído también muchas veces, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. E inmediatamente después dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice: yo Jehová escudriño la mente y pruebo el corazón. O sea que, bendito es el varón, paralelo al Salmo 1. Bendito el que no anduvo consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se haya sentado. Y lo dice Jeremías: bendito el que confía en Jehová, dice. Pero ojo, miren que es engañoso el corazón. Es engañoso el corazón. Por eso, Pablo, conociendo todo esto, conocedor de todas estas cosas, él les dice a los corintios: examínense, examínense, examínense. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nada seguro. Por eso también Pablo dice, como decíamos ya a veces poniéndose denso, dice: el que cree estar firme, mire que no cae. El que cree estar firme, mira que no caiga. Por eso, como saben que como cristianos a veces somos como gatos de cornisa, que vivimos caminando por una cornisa, y uno ve a veces a un gato caminando en una cornisa y dice: ¿cómo es que no se cae? Bueno, como somos gatos de cornisa, Pablo, tenemos que examinarnos continuamente. Examinarnos continuamente. El Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora ven como dice en estos pasajes que estamos leyendo, la persona, el salmista, Jeremías, encomienda a Dios esa tarea. Encomienda a Dios esa tarea. Porque sabe que mis resultados, los resultados que yo pueda dar acerca de ese mismo ejercicio de examinarnos, puede resultar falso. ¿Por qué? Porque uno dice: si tu conciencia no te acusa, y por ahí mi conciencia no me acusa porque mi conciencia está cauterizada de tanto andar en el mal y de tanto no haberme examinado. Entonces yo puedo estar pecando abiertamente y decir: la verdad que mi conciencia no me acusa, yo me siento bien, así que estoy bien. ¿Por qué? Porque lamentablemente en estos tiempos son tiempos en los que el sentimiento es el que manda. Si yo me siento bien, y esto es algo que viene de la psicología, si yo me siento bien es porque está todo bien. Si yo me siento mal es porque está todo mal. Por eso, si me acusa alguien o algo y me hace sentir mal, eso está mal. Por ejemplo, la Biblia. La Biblia está mal porque me acusa. Me dice que soy pecador. Me dice que tengo que cambiar. Me dice que me tengo que examinar. Me dice que mi corazón es perverso. ¿Cómo puede ser eso? Mal. Entonces prefiero ni siquiera abrir la Biblia. Pero tanto el salmista como Jeremías dice: examíname, oh Dios. Porque ellos saben, como Pablo también sabe, que no podemos nosotros llegar a un diagnóstico claro. Por eso es que le encargamos la obra al Señor. Pero a los corintios les dice: examínense cada uno de ustedes, se conocen. Hagan un esfuerzo de sinceridad, hagan un esfuerzo sincericida y díganse las cosas y vean ustedes por ustedes mismos, porque ustedes tienen el Espíritu de Dios y ustedes tienen la mente de Cristo. Se lo había hecho el Romano. Nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, si nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces examínate y fíjate si efectivamente estás andando
por camino que sea un camino derecho. Y en primer lugar le dice entonces que se examinen, Como decíamos, el examen es una tarea necesaria para llegar a un diagnóstico. Y el examen es una comparación. El examen es para recabar los datos necesarios para poder hacer una comparación. Y cuando hacemos esa comparación la tenemos que hacer con los datos correctos. Si yo quiero ir a Mar del Plata y estoy en Buenos Aires, tengo que ir hacia el sur. Entonces siempre voy hacia el sur porque estoy en Buenos Aires. Pero si hoy estoy en Río Negro y digo, hoy quiero ir a Mar del Plata, dice, siempre que fui a Mar del Plata fui hacia el sur. Y voy hacia el sur. Si voy hacia el sur de Río Negro voy a aparecer en Tierra del Fuego, no voy a ir a Mar del Plata. Pero como siempre fuimos hacia el sur, vamos hacia el sur. No hicimos un examen, no recabamos datos, no nos dimos cuenta que no estábamos en Buenos Aires, estamos en Río Negro. Entonces fuimos a cualquier parte, no hicimos el examen, no elaboramos un diagnóstico, entonces vamos a cualquier parte. Y Pablo dice, hagan ese examen porque ustedes tienen que hacer un diagnóstico. Y encárguenle ese diagnóstico, ese examen, el examen de su corazón a Dios. El Salmo 26 dice del 1 en adelante, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. El salmista dice, yo la verdad he andado en mi integridad. Yo me pongo a pensar, digo, la verdad que no, estoy bien, ando bien. He andado en mi integridad. Estoy aprobado, me apruebo a mí mismo. Que es lo que quisieron todos mis alumnos, que es aprobarse a sí mismos. Y la verdad que ando en integridad, yo me siento un hombre íntegro, una persona íntegra. Pero después inmediatamente dice, pero ¿sabes qué, Dios? Escudriñame, busca y mostrame, probame, examiná mis íntimos pensamientos, porque yo no soy confiable a la hora de juzgarme a mí mismo. No soy confiable a la hora de decir si yo estoy bien o si estoy mal. Porque hasta ayer creía que estaba mal el adulterio, pero hoy como mi hijo vive en adulterio, digo, y mi hijo me dice, no papi, estaba de onda el adulterio. Entonces digo, bueno, está todo bien. Sigamos adelante con el adulterio. Yo creo que ando en mi integridad, pero estoy equivocado. Hay siervos de Dios que les está pasando eso. Entonces tenemos que examinarnos. Y aunque creamos que estamos en integridad, aunque nosotros sintamos en nuestro corazón que es perverso, que estamos en integridad, debemos ir a Dios y decir, mira Dios, para una mejor comprobación del sistema, escaneame vos. Hacemos un escaneo y fíjate cómo ando y mostrámelo. Examina mis íntimos pensamientos. Examina mis íntimos pensamientos. ¿Por qué? Porque yo la verdad necesito que sea así, porque a mí me parece que está todo bien, pero es mejor que seas vos quien lo diga. En los Proverbios 4, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan, medicina a todo tu cuerpo, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia
lo que tienes delante, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Le dice examínate, pero al principio de todo le dice estate atento a mis palabras. Estate atento a mis palabras. ¿Cómo nos examinamos? ¿Cuál es nuestra regla? ¿Cuál es la regla a través de la cual nos examinamos? Porque hoy dicen no hay absolutos. En eso se basan muchos y a veces muchos creyentes, muchos evangélicos, porque hay que hacer una diferencia también entre evangélico y creyentes. Hay mucho evangélico que no cree, mucho evangélico que no es cristiano. ¿Cuál es nuestra regla? Nuestra única regla de fe y conducta, como decían nuestros padres en la fe, es la Biblia, que es inerrante, que es perfecta, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra regla. ¿Y qué dice? Hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones, dice el Señor. Y entonces sí, si tenemos esa regla, podemos decir, ahora voy a examinar mis pasos, voy a comparar mis pasos con los pasos que la Biblia dice que se deben dar. Voy a comparar mis pensamientos con los pensamientos que debo tener. Ese pensamiento de que declaro que tengo que tener el auto y que, y ahora voy a ser un actor famoso. Y busco la palabra y veo en Filipenses 2 que dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y cuando comparo ese sentir que tiene que haber en nosotros, como dice Pablo, como hubo en Cristo Jesús, y lo que estoy sintiendo, quiero ser famoso, quiero tener dinero, quiero tener autos, quiero que la gente me admire, quiero actuar en Broadway, y no pega mucho una cosa con la otra. Yo diría, hagamos algo útil de nuestra vida. Entonces tenemos una regla clara que Dios nos da, que es su palabra, su palabra. Y en 1 Corintios 11, pasaje que usamos siempre para la Santa Cena, pero 11:31, que habla de tomar la cena indignamente, ¿no? Vamos a leer desde el 27, es muy útil. De manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que bebe y come indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados, y muchos duermen. No estaban durmiendo una siesta, estaban muertos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Y siempre leemos del 23 al 26 en la Cena del Señor, y a veces no leemos esta parte, de que cuáles son las consecuencias de no examinarnos a nosotros mismos, cuáles son las consecuencias de no hacer este ejercicio al que Pablo nos llama constantemente en sus epístolas a realizar. Ese examen introspectivo, comparado y dejado en las manos de Dios, puesto en las manos de Dios para que nos dé un diagnóstico correcto. Entonces, las consecuencias pueden ser terribles. Las consecuencias no es simplemente que, bueno, está bien, no me examino, y de vez en cuando alguna canita al aire. Las consecuencias pueden ser terribles para nuestra vida cristiana, Y quizás no lo vemos inicialmente, quizás no lo vemos al principio, quizás no lo vemos
inmediatamente, pero en algún momento vamos a sufrir esas consecuencias, Segunda Corintios, por eso 2 Corintios 3, 18 dice: por eso es necesario vernos en la cara en el Señor y estar siempre confiados en que el Señor va a hacer. ¿Por qué? Dice, él estaba hablando de estos judaizantes que venían con falsas doctrinas. Y dice, aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y nos gusta el versículo 18 siempre y lo leemos y lo citamos, pero el versículo 18 suele estar después del 15, 16 y 17. Es por regla general. Y dice que aquel que no se examina a sí mismo, aquel que no está en la verdad, lee la palabra, lee a Moisés, dice, y no entiende, como el eunuco que iba en el carro volviendo a su país, al cual el Señor le envía a Felipe para que pueda entender. Y no lo puede entender. Y a veces nosotros leemos la palabra y no llegamos a comprenderla. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido que leemos un pasaje que hemos leído 50 veces y de repente el Señor ilumina ese pasaje para nosotros y lo comprendemos? Decimos, wow, esto estaba en la Biblia porque yo pasé por acá varias veces y no lo había visto, no lo había leído. ¿Qué hice? ¿Qué leí en ese entonces? Pero porque el Señor nos revela progresivamente su palabra. Pero Él nos dice que a través de eso, a través del Espíritu Santo de Dios, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Por eso es que necesitamos examinarnos. Y cuando nos examinamos, nos miramos en ese espejo. ¿Cuántos de adolescentes, fundamentalmente, horas adelante del espejo, a ver si tenemos un granito más, un granito menos? Ahí sí, a ver si esto. Ahora ya cuando ya blancos en canas, ya no nos miramos tanto, pero en el espejo del Señor deberíamos mirarnos seguido. Mirarnos en ese espejo y decir, wow, mira, esto es diferente. Acá hay un problema. Mi rostro no es como el rostro del Señor. Acá hay una diferencia grande. Y ser transformados por el Espíritu de Dios. Por eso el Señor dice, probaos, examinaos, dice. ¿Por qué? Porque ese examen nos lleva a un diagnóstico. Y ese diagnóstico se consigue gracias a los datos que obtenemos del examen y a la verdad que obtenemos de la palabra. Porque la palabra que yo os he hablado, dijo Jesús en Juan 6:63, son espíritu y son vida. Entonces, wow, tenemos acá el examen, nos dio estos datos, la palabra dice esto. Bueno, hay divergencia. Tiro la palabra a la basura o cambio mi vida y la pongo conforme a la palabra. No hay mucha vuelta allí. Puedo hacer alguna de las dos cosas. Por eso es Jesús, cuando ora el Señor por sus discípulos, le dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Por eso también dice, Pablo se los dice ahí en el capítulo 13, todo podemos en la verdad, pero fuera de la verdad nada podemos. Ese examen, esas pruebas que nosotros tenemos que hacernos, tienen que estar hechos en comparación con la verdad. En el versículo 8 del capítulo 13 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino
por la verdad. ¿Y esa verdad quién es? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Porque su palabra es verdad. Porque las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Por eso el diagnóstico nos tiene que ser dado a través de la comparación del examen con esta verdad, para que el Señor lo haga. Y luego dice, examinaos y probaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos. Y a veces nosotros, claro, llego a ver cómo estoy de tal cosa y hago una prueba, pero como yo quiero que la prueba me dé bien, hago una trampita para que la prueba me dé bien. Y a veces nos pasa en la vida cristiana que nos hacemos trampitas y nos probamos y decimos, no, estamos perfectos, estamos bárbaros, estamos bien. Pero el Señor piensa otra cosa. Por eso que en 1 Corintios, como leímos 11, dice, pero si nosotros no nos examinamos a nosotros mismos, dice, el Señor nos castiga. ¿Para qué? Para que no seamos condenados por el mundo. Porque el Señor ve esa deficiencia que nosotros no estamos viendo o que nosotros estamos conscientemente escondiendo. ¿Por qué? Porque nosotros nos queremos ver lindos, nosotros nos queremos ver bien, nosotros queremos hacer el menor esfuerzo posible, porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Entonces, nos escondemos algunas cuestiones de ese examen y cuando hacemos la prueba, le decimos, está bien, está perfecto. Es mentirse a sí mismo, lógicamente, engañarse a sí mismo. Pero, qué común es engañarse a sí mismo. Qué común es engañarse a sí mismo. Como dice Santiago, como aquellas personas que se miran al espejo y cuando salen se olvidan de cómo eran. Entonces, dice, es necesario ser probado. Y a veces el Señor, como nosotros nos hacemos unas pruebas fáciles para poder pasarlas, Él nos prueba. Él prueba nuestro corazón. Como dice Santiago, pasaje que hemos leído muchas veces también, Santiago 1:2 dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os hacéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por eso es que, como decíamos, que Pablo estaba gozoso en las pruebas y en su debilidad. ¿Por qué? Porque sabía Pablo que él necesitaba, en ese momento hablábamos de que él que no quería ser engrandecido sobremanera, para que no lo exaltase desmedidamente las visiones que había tenido. Dios le había dado un aguijón y eso era una prueba para su vida. Pero él estaba con gozo en eso, porque él sabía que tenía un propósito. Y Santiago también nos dice, hay propósito en las pruebas. Y Pablo también se lo dice a los romanos, Romanos 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y si comparamos este pasaje con el pasaje de Santiago, vemos cómo Pablo y Santiago estaban en sintonía. O sea, no había una pelea interna entre Pablo y Santiago, como muchos quieren decir. Estaban en sintonía, pensaban lo mismo al respecto, porque sabían que para tener entrada por la gracia también es necesario que nosotros seamos probados. ¿Para qué? Para que sepamos también, como quien dice, de qué estamos hechos. Para que sepamos bien, para que seamos probados y veamos si efectivamente eso
nuestra vida está bien. Nuestra vida está bien. En el área de la mecánica se ejercen muchas pruebas. Hay incluso ensayos que se llaman ensayos destructivos, que se destruye un trozo de metal para saber cuánto va a resistir. Y a veces es necesario destruir un trozo de nuestra vida para saber cuánto va a resistir toda nuestra vida, para fortalecerlo, para hacerle el tratamiento necesario para que esa vida sea resistente, sea resistente. Y duele, y a veces duele mucho, pero el trabajo de nuestra vida es ser cristianos. Todo lo demás lo hacemos porque somos cristianos, pero el trabajo de nuestra vida primero es ser cristiano y no decir, bueno, y acá en este negocio, bueno, no me voy a comportar como un cristiano, porque si me comporto con medio cristianismo voy a ganar más, pero si me comporto como cristiano y tengo que decir la verdad acerca de cómo está el auto, y si digo la verdad de cómo está el auto no me lo van a pagar. Entonces digo que está perfecto, digo que es una maravilla, hablo bien del auto, y yo sé que el auto no anda ni para atrás, pero miento. ¿Por qué? Porque quiero vender el auto lo más caro que puedo. Y bueno, pero nuestro primer trabajo es ser un cristiano. Y, como dice la palabra, Dios ama a aquel que, como leímos un salmo hace unos domingos atrás, el que aún jurando en contra suya, no por eso cambia. No por eso cambia. Dice Gálatas 6, del 3 al 5, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si nos creemos que estamos bien, pero no lo estamos, y falseamos las pruebas para que den bien, nos engañamos a nosotros mismos. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Debemos probarnos, someter a prueba. Y cuando nuestras pruebas no alcanzan, porque, claro, nuestras pruebas siempre son insuficientes, porque nuestro corazón es insuficiente, porque nuestro conocimiento de nosotros mismos también. Pero Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Mi embrión vieron tus ojos. Entonces Él nos puso nombre aun cuando no éramos. Y Él nos sostiene. Entonces Él nos prueba. Y Él nos somete a prueba. Primera Tesalonicenses 2. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Nuestro anhelo es agradar a Dios. Por eso también Pablo a los Gálatas le dice, ¿qué busco yo? ¿El favor de los hombres o el de Dios? Pero si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Y yo quiero agradar a Dios porque Él es el que prueba mi corazón. Él es el que prueba los corazones. Y la verdad que no quiero otro tipo de prueba. No quiero ser testeado ni siquiera por mí mismo, sino someterme al testeo de parte de Dios para caminar junto al Señor. Como Pablo le dice a los corintios, fíjese cada uno cómo anda, examínese, que ustedes no se conocen. Dice, porque que Jesucristo está en vosotros, dice. Ustedes tienen que
que ver que Jesucristo, como también le dice a los romanos, porque el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Dice, a menos que estéis reprobados. A menos que estéis reprobados. O sea que dice, examínense, déjense examinar con Dios y fíjense, porque si no, están reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, que de eso viene hablando, de su ministerio. Si ustedes les venía diciendo, y en pasajes extensos que hemos visto, viene comparando a los falsos maestros, el ministerio o la tarea de los falsos maestros, su ministerio, la verdad de la palabra, y él le está dando datos a los corintios, le está dando datos para que los corintios examinen, se pongan, se prueben y tomen una decisión y digan, wow, esto es la verdad, que les creímos a esto y son unos falsos maestros. Son falsos maestros. Tenemos que seguir con Pablo y continuar tomando la enseñanza de Pablo. Que la fe va a ser dura, que nos va a traer problemas. Y sí, pero es así, es la fe. Pablo les dio un montón de datos a los corintios, como nos lo dio a nosotros, nos los da a nosotros. Y les dice, nosotros no estamos reprobados. Porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. O sea, Pablo dice, no nos importa aparecer a nosotros como débiles. Y a ustedes tampoco le tienen que importar. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por esto os escribo estando ausente, para no ser de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. De manera que debemos, como los corintios, nosotros tomar la costumbre de este ejercicio. ¿Y este ejercicio cómo lo hacemos? A veces sencillamente, o generalmente sencillamente, leyendo la palabra. Leyendo y releyendo y releyendo y releyendo la palabra y comparando la palabra con nuestras vidas. Así nos vamos a mirar como en un espejo en la gloria de Dios y si lo permitimos seremos transformados de gloria en gloria. Pero si nos creemos que estamos bien, como decía Pablo a los Gálatas, el que se cree ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y si la verdad que si nos creemos algo, decimos la verdad, yo no necesito nada. Teníamos una profesora de música en el seminario donde íbamos que no cantaba esa vieja canción que a veces no cantamos ya, Renuévame Señor Jesús, ¿se acuerdan? Renuévame. Dice, no, yo no la canto porque yo no necesito renovar nada en mi vida. Bueno, quedamos así, no hay problema, pero si ya nos creemos eso, que no es necesario renovar nada en nuestra vida, estamos en serios problemas. Por eso, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Eterno Dios, gracias, porque Señor, anhelamos este ejercicio hacerlo continuamente, a través de tu palabra, Señor. Poniendo nuestra vida, Señor, bajo tu lupa, Padre Celestial. Bajo la lupa de la palabra. Y saber si estamos en la fe. En el nombre de Jesús, ayúdanos, bendícenos, guárdanos en todas estas cosas, porque, Señor, anhelamos servirte cada día mejor. Y que nuestra vida cada día más refleje tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.